Pues nosotros habíamos empezado a conversar sobre una relación de equivalencia sobre los enteros, ¿sí? Que era la relación de equivalencia tener el mismo resto al dividirlos por n. ¿Sí? Entonces, fijado un natural, ¿sí? Teníamos z cosintado por la relación de equivalencia tener el mismo resto, un módulo n, y este conjunto de clases, nosotros lo denominamos Zn, que, dicho en criollo, es el conjunto de restos de dividir por n. ¿Sí? Entonces teníamos la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, hasta la clase del n. Bueno, n. ¿Sí? Y resulta que en este conjunto de clases uno podía definir operaciones de suma y multiplicación de clases. ¿Sí? O sea que teníamos una definición de suma. La clase de A más la clase de B, uno lo definía como hacer A más B y tomar clase. ¿Sí? Y en la multiplicación de clases, uno la definía como A por B, tomar clase. ¿Sí? Resulta que esto definía en Zn una suma y una multiplicación, transformando Zn en lo que llamamos un anillo. ¿Sí? Un anillo. Objetos que se pueden sumar y se pueden multiplicar. Resulta que esta suma es asociativa, es conmutativa, lo mismo que el producto. ¿Sí? Heredan esas propiedades de la suma y la multiplicación en Z. Entonces, nosotros habíamos buscado una notación especial para darnos cuenta cuando dos estaban en la misma clase. Entonces, observación, ¿sí? Si X está relacionado con Y, o sea, si tienen el mismo resto al dividirlos por N, nosotros lo escribiríamos X congruente a Y módulo N. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros llamamos una ecuación de congruencia. Decimos que son congruentes, módulo N, tienen el mismo resto al dividirlos por N. Entonces resulta que esta relación, ¿sí?, tenía unas propiedades muy zarpadas. ¿Sí? En particular era compatible con todas las combinaciones polinomiales de los objetos en Zn. Es decir, luego que antes sabíamos que si A era congruente a B, módulo N, y C era congruente a D, módulo N, entonces uno podía sumar. Entonces lo que sabíamos era que A más C es congruente a B más D, módulo N. ¿Sí? Y también sabíamos que esto era compatible con el producto. A por C es congruente a B por D, módulo N. En particular, con los múltiplos y las potencias es compatible. ¿Sí? Entonces, esto nos permitía a nosotros resolver una bocha de problemas. ¿Sí? Un montón de problemas. En especial, ¿sí?, problemas que quizás a primera vista uno podía plantear, un setting más elemental, pero cuya resolución iba a ser más difícil. ¿Sí? Uno, calcular el resto de dividir 1733 al cubo más 498 por 5. ¿Sí? Entonces, claro, a uno le contaban esto en la escuela y uno no sabía cómo hacer. Porque uno iba a pensar, tengo que hacer este número grande al cubo, después sumar y después ponerme a dividir. Bueno, resulta que saber estas propiedades me ahorra tener que hacer todos esos pasos. Solución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno usa eso? Bueno, uno tiene 1733 al cubo más
498. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto lo que me dice es que yo puedo a un número reemplazarlo por cualquiera que sea equivalente a él. 1733 lo puedo reemplazar por cualquiera que esté en la misma clase de equivalencia. Es decir, lo puedo reemplazar por su resto módulo 5. A este de acá, a esta base, lo puedo reemplazar por su resto módulo 5. ¿Sí? Entonces, fíjate que 1733 es 1730 más 3. Y 1730 es múltiplo de 5, porque termina en 0. O sea que este es congruente a 3, módulo 5. Entonces, este es exactamente 3 al cubo. Y lo mismo con este. 498 es 495 más 3. 495 es múltiplo de 5 porque termina en 5. O sea que este es congruente a 3. ¿Sí? Módulo 5. Entonces, este problema que involucraba hacer un cubo y después sumar y después ponerse a dividir, si uno sabe que esto está bien definido, salvo restos, se repitió el problema. ¿Sí? ¿Y no tendría que hacer el 3 al cubo? Bueno, ahora tenemos que seguir con esto. ¿Cómo Pero se también lo podría hacer con el módulo 5, transformarlo en 4. ¿A qué te refieres con esto? Y porque 3 módulo, perdón, no, estoy diciendo 3 al cuadrado, no, 3 al cubo es 27. Bueno, ¿y 27 módulo 5 cuánto es? 2. Bueno, esto es congruente a 2 más 3. Sí. Módulo 5. Entonces es igual a 0. O congruente a 0 módulo 5. Ah. ¿Y qué significa esto? Que esto es divisible por 5. Este número de acá es divisible por 5. ¿Sí? Entonces, este es el uso que tienen estas propiedades. ¿Vamos? En general, uno va a poder ponerse las gafas y derretir cualquier expresión polinomial en algo que tiene solamente restos. ¿Sí? Queda por ver no solamente qué es lo que pasa con las bases, sino qué pasa con los exponentes. Porque, por ejemplo, si yo tuviese el mismo problema, pero con un exponente mucho más grande, tendría que empezar a hacer algún otro ritual. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que eso tiene solución. Y tiene solución a través de un teorema que es muy importante, el teorema de Fermat. Para eso, vamos a ponernos a plantear cómo para 2. Calcular el resto de dividir, no sé, 23 a la 18 por 72 por sumarte 7. Entonces, solución. 23 a 18 por 72. ¿Sí? Entonces, ¿de qué lado va esto? Y bueno, podríamos empezar a atacar esto de la misma manera que hacíamos en el anterior, pero ahora módulo 7. 23, ¿cuánto es módulo 7? 2. 2. O sea que esto es 2 a la 18 por... Y bueno, 72, ¿cuánto es? Módulo 7. 2. 2. O sea que esto, en rigor de ronda, es 2 a la 19, módulo 7. Ahora, 2 a la 19 es un número gigantesco. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128. O sea, este número crece y es bastante grande. ¿Sí? ¿Y qué pasa? El 19 es un número que hace que este número crezca. Entonces nosotros sabemos actuar sobre la base, pero todavía no sabemos actuar sobre el exponente. Vamos a, en un ratito, anunciar un teorema que nos va a permitir hacer eso, pero hagámoslo más a la criolla. ¿Sí?
¿Por qué? Porque nosotros sabemos que 2 al cubo es 8, y 8 es congruente a 1, o 7, ¿no? Sí. 8 es congruente a 8 es congruente a 1, como 7. Entonces, si yo pudiese separar esto en cosas que tengan 2 al cubo, 2 al cubo y 2 al cubo, entonces podría andar bien. Fíjate que 19 dividido 3, ¿no? 3 por 6 es 18. O sea que 19 lo podemos decir como 3 por 6 más 1. O sea que esto lo vamos a pensar así. 2 a la 3 por 6 más 1. 7. ¿Sí? Entonces vamos a hacer propiedades de las potencias ahora. ¿Por qué 3 por 6 y no podría ser, por ejemplo, 2 por 7? No. Claro, porque yo lo que quiero es que me quede 2 al cubo de alguna manera. Yo sé que 2 al cubo es 8. Listo. Por eso elegí el 3. Listo. A ver, fíjate, esto es 2 a la 3, 3, 3, 3, 1, 3, 4, 5, 6. Vamos, escribo así. ¿Sí? Esto es 2 al cubo, por 2 al cubo, por 2 al cubo, 6 veces. O sea que esto es 2 al cubo a la sexta por 2. ¿No? Módulo 7. Ahora, 2 al cubo es 8. Y 8 es congruente a 1, 7. O sea que esto es 1 a la sexta por 2. Módulo 7. 1 a la sexta es 1. O sea que esto es congruente a 2. Módulo 7. O sea que esto tiene el resto 2. ¿Sí? ¿Ah? Lo estoy analizando. Nacho, vos estás, ¿no? Sí, sí, muy bien. Por el momento. Entonces, Vos lo transformaste porque sabías que 2 al cubo era 8 y 2. y 8 es congruente a 1. ¿Sí? Entonces me convenía que me quede 2 al cubo. Ok. Convenía. Nosotros vamos a ir a un teorema que nos va a permitir derretir todas estas cosas, que se llama el teorema de Fermat. El pequeño teorema de Fermat, que más en general es el teorema de Euler. ¿Sí? Y para eso nos va a llevar un tiempito porque tenemos que desarrollar una pequeña teoría del MCD. ¿Sí? ¿El MCD qué era? El máximo común divisor. ¿Sí? Y para eso vamos a desarrollar una pequeña teoría del MCD. Una pequeña teoría del MCD. Todas estas cuentitas las pensaba gente en el siglo XVII. O sea, eran parte de la elucubración teórica en ese momento. Algo de estas teorías se pudo extrapolar a versiones más abstractas y otras partes que eran confinadas a estas cuestiones como más arcanas, si quieres. Entonces, para poder avanzar hacia el teorema formal tenemos que hablar del máximo común divisor. ¿Sí? Entonces, fijemos dos enteros positivos A y B. Dos enteros positivos A y B. El BA son los divisores de A.
El de B son los divisores de B. Sí, los divisores positivos. Son los divisores positivos. Los divisores de A conocemos, si yo te doy el número A, ¿quién seguro divide a A? A está ahí, ¿no? ¿Hay algún número más grande que A que divida a A? No. No. O sea que A es una cuota superior. Y también es el 1. El 1. Muy bien. Que puede ser A o podemos usarlo. No sabemos todavía. De hecho, el 1 es el más chico de todos los divisores positivos de A. Y el A es el más grande de todos los divisores positivos de A. Lo mismo con el B, ¿no? B es un divisor positivo de B porque B era positivo y el 1 es un divisor positivo de B, es el más chico de todos. Entonces, cada uno de estos es no vacío. ¿Sí? Son no vacíos de todos. ¿Hay alguno en la intersección? ¿Hay algún elemento en común entre estos dos conjuntos? El 1. El 1, muy bien. Lo primero que observamos es que el 1 es un divisor común. El 1 es un divisor común. O sea que ese conjunto de intersecciones no vacío. Seguro que es no vacío. Por lo tanto, este subconjunto de los naturales es no vacío. No vacío. Como es un subconjunto no vacío de los naturales, seguro que tiene un primer elemento, porque habíamos dicho que los naturales estaban bien ordenados. En el bien ordenado, entonces hay un primer elemento. En esa. De hecho, va a ser el primer elemento. Pero por otro lado, nosotros sabemos que el más grande de estos es el A y el más grande de estos es el B. Por lo tanto, el más grande de los dos es más grande que todos. El más grande de El más grande entre A y B es más grande que todos estos y todos estos. ¿La suma de los dos o el...? Por ejemplo, imagínate que vos tenés el 4 y el 8. Sí. El 8 es más grande que todo lo más grande que todo lo más chico que el 4. Okay. ¿Sí? Entonces, de hecho, D más A intersección D más B posee un último elemento. ¿Sí? Es un conjunto finito, hay un último elemento. ¿Sí? El último elemento de eso lo vamos a llamar el máximo común divisor. Lo llamamos MCD entre A y B, que es el máximo de este conjunto. El máximo de la intersección es el máximo elemento que está ahí. ¿Sí? Bueno. Una pregunta, que sería el más chico de A y B. Bueno, podría llegar a ser el más chico de la idea. Puede ser eventualmente más chico. Si vamos un 4 y 8, 4 divisor de 8 por 8 una divisor de 4. En ese caso el MCD es 4. Pero podría no ser 4. Puede ser más chico. O sea que vos me das dos enteros positivos y siempre le puedo encontrar el MC. Es el más grande de los divisores comunes. Entonces vamos a ver que el MCD no solamente divide A y divide a B, sino que se puede escribir como una combinación de A y B.
Y esto es lo que se llama el teorema de Bezout. ¿Qué es un teorema? Muy zarpado. ¿Cómo se escribe eso? Bezout. Teorema de Bezout. ¿Sí? Vamos a hacerlo para el caso para estos nódulos. En A y B, en Z. Entonces existen X e Y también enteros, tales que A por X más B por Y me dan el MCD entre A y B. O sea que el máximo común divisor es una combinación entera de A y B. ¿Saben? Vamos a considerar los dos números A por B diferentes. Entonces, vamos a ver cómo demostramos este teorema. Vamos a ver lo siguiente. Veamos las cosas que se puedan escribir así. No sé si voy a poder escribir a este, pero siempre puedo escribir combinaciones de A y de B. Entonces, sea I el conjunto de cosas enteras que se pueden escribir de la forma AX más BI, ¿sí? Donde X e Y son enteros. Todas las posibles combinaciones de A y de B. Todas las que se me ocurran. ¿Sí? Todas las posibles combinaciones de A y de B. Bueno, yo tengo una observación para hacer. Este conjunto tiene algún elemento positivo. ¿Sí? Tiene algún elemento positivo. Observación 1 y posee algún elemento positivo. ¿Sí? Si yo pongo X igual a Y igual a B, eso es un posible W. A cuadrado más B por B es A cuadrado más B cuadrado, que como A y B eran números, esto me da mayor estricto en cero. ¿Sí? Como acá tengo todas las combinaciones de A y B, seguro que está A cuadrado más B por B. Seguro. Porque acá conseguiré todas. Entonces, Y tiene un elemento positivo. Tiene un elemento positivo que es un número natural, de hecho. Pero no estaba en, en los presupuestos previos al teorema de Bezout por Copley. No, el teorema de la super empieza acá. Ah, ok. Sí. Entonces, si I tiene un elemento positivo, cuando yo lo interseco con N es no vacío. Entonces, I intersección las naturales es no vacío. Si I intersección los naturales es no vacío, como los naturales están bien ordenados, eso tiene un primer elemento. Por lo tanto, I intersección N posee un primer elemento. Lo llamamos D. Tiene un primer elemento y lo llamamos D. Esa es la primera observación. ¿Sí? La primera observación.
Segunda observación, este chabón D, este tipo D, no solamente es el más chiquito de esta intersección, sino que además divide a todos los elementos de esa intersección. Entonces, observación 2, el elemento D divide a todas las cosas de esta pista. Entonces, observación 2, D divide a todo M que pertenezca a I. Pegando la tercera magia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por el teorema de Euclides, ¿sí? Por el algoritmo de Euclides, por el algoritmo de Euclides, seguro que M lo puedo escribir como un por D más un resto. Entonces lo que tenemos que mostrar es que el resto es cero. ¿Sí? Sí, donde dice R, seguro que es mayor o igual que 0 y menor estricto que D. Esa es la condición que tiene aquí. Q y R son únicos. Lo bueno es que esto a mí me permite reescribir R, ¿no? Entonces no tendrías que R lo puedes pensar como M menos Q por D. ¿Sí? M menos Q por D. Ahora, M habíamos dicho que estaba en I. Si M estaba en I, seguro que es de la forma A por X más B por I. Este es este. Este M, seguro que lo puedo pensar así. Para algún X y para algún Y. ¿Sí? Porque M estaba en I. Menos Q por D. Pero D también estaba en I. O sea que D también es de esta forma. A por X0 más B por Y0. ¿Sí? M estaba en I. M estaba en I y D estaba en I. Yo hago esta resta, me queda eso. Y fíjate qué pasa si vos no lo tenés. Como A todo lo que tiene A, esto es A por X, Q por X0, todo lo que tiene B, más B por I menos Q por I0. Simplemente ahora tomo de esto. De todo lo que tiene A, todo lo que tiene B. Entonces fíjate que R mismo es un tipo que es A por alguien más B por alguien. Entonces esto lo que me dice es que R está en I. Porque es A por alguien más B por alguien. Ahora, si R está en I, R, por un lado, tiene que ser más chico que D, ¿sí? Más chico, estricto que D, y por otro lado, D era el más chiquito, o sea que D es menor que R. Entonces, lo único que puede pasar es que R sea 0. Entonces, acá lo que tenemos, si R está en I, entonces D es menor o igual que R, porque D era el primer elemento. Pero por el teorema de Euclides, R es menor estricto que D. Entonces, lo único que le queda es ser 0. Entonces, lo que vemos es que D divide en D. D divide en D. D divide a todos los que están en I. En particular,
en especial, ¿sí? D divide a por 1 más B por 0. O sea que D divide a A. También D divide a por 0 más B por 1. O sea que D divide a B. D divide a B. Entonces, D es un divisor común. D es un divisor común. Entonces, seguro que el más chico queremos tener. D es menor o igual que MC entre A y B. Esos ceros que vos tenés ahí en tu representación de lo que, cuando transformaste esa Q por D, esos ceros son ceros que, digamos, No, simplemente es para distinguirlos de este. ok, no son ceros. No, es A por alguien más Sí. B por alguien me da D. Ok. Porque yo sé que D vive. Y ahí no entendí cómo hiciste para transformar eso de ahí en lo que está ahí abajo. Bueno, A por X. Y acá Sí. tengo menos Q por A por X0. Saco A factor común. Y me queda A por X menos Q por X0. Ok. Lo reordeno y saco A factor común. Me queda A por alguien. Lo mismo con el B. B por I menos Q por B por I0. Saco la B y me queda I menos Q por I0. Lo reordené para que me quede que el efecto R es aquí. ¿Por qué de esos se desprende que R esté? Claro, porque esto R es un número de la forma. A por alguien más B por alguien. Ok. Los de I son de esa pinta. Mm. Entonces R está en I. Bien. Si R está en I, D es el primer elemento de I, entonces D es menor o igual que R. Ujú. Por Euclides, R es menor, estricto que D. Sí. ¿Sí? Y mayor o igual que 0. La única forma en que estas cosas puedan convivir es que R sea 0. Y de ahí te quedaste con D dividido M, que es la otra parte de Euclides, sería. ¿Cómo? Lo que está abajo es la otra parte de Euclides, digamos. ¿Esto de acá? No, el D dividido M. Esto. Sí. Claro, cuando yo digo como R es más chico que D, Sí. lo único que le puede pasar es que R sea 0. Sí. Si R es 0 es porque el resto es 0. Sí. Si R es 0, M es Q por D. O sea que Sí. D divide M. Ok. Acá, o R es 0. Entonces, si D divide a cualquier cosa que está ahí, en particular tiene que dividir a A y dividir a B, porque ahí B están. Entonces, D es menor o igual que MC. Déjame que copio esto. Sí.
Eso es lo primero, ¿no? D es menor o igual que el MCD. Ahora, por otro lado, el MCD entre A y B divide A, porque es un divisor de A. El MCD divide a B. Si divide A y divide a B, divide a cualquier combinación de ellos. Por lo tanto, divide a D. MCD divide a D. Pero si divide a D es menor o igual que D. El MCD entre A y B es menor o igual que D. Entonces, uno es menor o igual que el otro, y viceversa. La única forma que pueden convivir esas dos condiciones es que sean iguales. Este menor o igual que este, y viceversa. La única forma que puede pasar es que sean iguales. Es exactamente D. O sea que es una combinación lineal entera entre A y B. ¿Sí? O sea que el MCD es alguna combinación lineal entera entre A y B. O sea que el más grande de esa intersección se puede caracterizar de manera algebraica. ¿Sí? Es el más chico de la intersección de I con los naturales. El más chico de la intersección de I con los naturales. Esto tiene una propiedad muy zarpada. Corollario. 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 Si algo divide A, si K divide A, y además K divide a B, entonces divide al MCD. No solamente es más chico, sino que lo divide. Si K divide A, K divide B, entonces K divide al MCD. ¿Sí? Ah, bueno, porque si K divide A por hipótesis, entonces A se puede escribir como alfa por K, para una alfa. Si K divide a B, B se puede escribir como beta por K, para un beta. Y bueno, si vos la primera multiplicas por x0 y por la segunda, en la segunda multiplicas por y0, te queda que x0 por A es x0 por alfa por K. Si en la segunda multiplicas por y0, y0 por beta por K. Y ahora sumo. Hago este más este. Cuando sumas, x0 por A más y0 por B era D, era el MCD. Y bueno, fíjate que acá me queda x0 por alfa por K más y0 por beta por K. Saca factor común K. Acá te va a quedar x0 por alfa más y0 por beta, todo por K. O sea que el MCD es un número por K. O sea que K divide el MCD. O sea que los divisores comunes no solamente son más chicos que el más grande, sino que lo dividen. Lo dividen. Entonces, K divide al MCD entre A y B.
Muy bien. Vamos a ver que la teoría del MCD nos va a permitir a nosotros caracterizar los elementos inversibles de ZN. De definición. Una definición. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Un ejemplo concreto de MCD donde el D no sea ni A ni el B. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, vale. Vamos a hallar el MCD. Sí. Vamos a calcular el MCD entre 1001 y 109. ¿Sí? Entre 1001 y 109. ¿Cómo vamos a llegar a pensar esto? A realizar propuestas. Vamos a ver. 1001 es más grande que 109. Sí. Entonces, fíjate que 1001 por Euclides se puede escribir como alguien por 109 más un resto. Sí. Como este es más grande que este lo puedo expresar en términos de 109. Entonces, una de las cosas que uno va a pensar es que el 1001, lo voy a escribir como algún número por 109 más un resto. ¿Sí? Si un número divide a 109 y divide a esto, divide a cualquier combinación de estos. En particular, si yo a este le resto Q veces este, el MCD también va a dividir a esa resta. Si a eso le resto Q es eso. Mira, a ver. 2 divide a 15 por 4. A ver. Más 4. Y 2 divide a 4. Entonces, si yo a este renglón le resto 15 veces esto, es como que 2 divide a este de acá. ¿No? Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Si yo tengo un número que divide a este y divide a este, divide a cualquier combinación de ellos. En particular va a dividir a este menos Q veces este. O sea, que va a dividir a este menos Q veces este. O sea, que es un número que va a dividir a 109 y también va a dividir a R. Entonces, si yo conozco el resto de dividir este por este, ese va a ser exactamente el mismo MCD. Entonces, fíjate qué es lo que vamos a hacer. 1001 dividido 109. ¿Sí? Y a ver cuánto nos da esto, ¿no? Porque 9 por 109 es 900 más 81. 981. No queda resto de la guerra. El 1 se nos va
Acá nos queda 2. 120, ¿no? No, 20. Ah, perdón, acá hay un 0, sí, 20. O sea que el resto es 20. O sea que el MCD entre 1001 y 109 es lo mismo que el MCD entre 20 y 109. Y esta misma idea que aplicamos agarrando el más grande y mirándole al resto según el más chico, lo podemos volver a hacer acá. Claro. Entonces, ¿qué resto tiene el módulo 20? ¿Qué resto tiene? Sí, 9. 9. O sea que esto es lo mismo que el MCD entre 20 y 9. Y bueno, ahora vuelvo a hacer la misma historia. ¿Cuál es el resto de 2? 2, 9. Y ahora 1. 1. Entonces el máximo divisor común entre estos dos es un 1. Okay. Son coprimos. Eso es lo que vamos a ver en la definición ahora. Cuando dos números tienen el máximo común divisor en 1, son coprimos, no tienen factores en común. Tienen factores primos en común. Es un ejemplo de una cosa que se llama el lema de Gauss. Quedar tranquilo. Bueno, ya estamos medio al horario, pero Sí, faltan 10 minutos. el lema de Gauss. Claro, son casos muy específicos donde es A o B, el mínimo del común denominador. No siempre es alguno de estos, a veces le da mucho. ¿Sí? Esto es lo que usamos nosotros para calcular usualmente el MCD. Esta técnica de ir llegando a algo bajito. ¿Sí? Eso es el lema de Gauss. SR, el resto, el Sí. lema de Gauss. ¿Cómo es? Si A es congruente con R módulo B. Sí, en realidad se puede escribir si R es el resto. R es el resto. Ah, Entonces, en general, cuando el MCD entre dos enteros nos da 1, decimos que esos dos enteros son coprimos. No tienen factores primos. Y eso va a ser el building block para demostrar el teorema de Fermat. Definición y terminamos. Definición. pero pueden no ser números primos para hacer multiplicación. Pueden no solo números primos. Sí. Se dicen coprimos. Si el MCD entre ellos es 1. Por ejemplo, el MCD entre 17 y 9 es 1. ¿Sí? En este caso, 9 no es primo. Claro. 17 sí. Pero, por ejemplo, el MCD entre 16 y 9 también es 1. Ninguno de los dos es primo, pero no tienen factores en común. Dice,
supongo que se puede calcular el MCD de más de 2 números. Sí. Para nosotros, para 2 está bien. Eso nos alcanza. Una vez que tengamos esto, vamos a poder caracterizar, ¿sí? Para la próxima, vamos a ver que los elementos inversibles en Zn son las clases coprimas con n. Acá se escribe A coprimo con B, la notación. Entonces, me va a permitir caracterizar para las clases coprimas con n. Y de hecho, la cantidad de coprimos con n es muy importante, es lo que se llama la cantidad inversible, ¿no? Me da lo que llamamos la función phi de Euler. Phi de n es la cantidad de números coprimos con n. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, phi de 3, el 1 es coprimos con el 3, el 2 es coprimos con el 3. Phi de 5, el 1 es coprimos con el 5, el 2 es coprimos con el 5, el 3 y el 4. Pi de 6. El 1 es coprimo con el 6, pero el 2 no. El 3 no. El 4 tampoco. El 4 tiene al 2 como divisor y el 6 también. Y el 5. Esta función phi, que yo le doy el n y me dice cuántos coprimos con n hay, es lo que se llama la función phi de Euler. Y a través de la función phi de Euler, uno demuestra lo que llama el teorema de Fermat. Una vez que uno tiene eso, hace una herramienta que le permite destruir los exponentes. Las ecuaciones polinomiales que teníamos, sabíamos destruir la base. Bueno, con la función phi de Euler vamos a poder destruir los exponentes.